En este video estaremos hablando del tema de la libertad de los ciudadanos, lo que es la vinculación de la administración del significado liberal del principio de legalidad. Bien, para ello el principio de legalidad se expresaba de manera distinta siempre según se tratase de la posición de los ciudadanos. Se asumía siempre frente al mandato legislativo la sumisión de la administración de la ley que afirmaba con carácter general. Y no era lo mismo decir que la administración debía estar sujeta y por tanto predeterminada por la ley, o predeterminada por la ley simplemente delimitada por ella. En el monismo parlamentario, frases donde solo la asamblea representaba originariamente a la nación y todos los demás órganos eran simple autoridades derivadas de ello. La capacidad de actuar del Ejecutivo dependía de las leyes de autorización o de la segunda concepción. Por el contrario, siempre se le atribuía al Ejecutivo la titularidad originaria de las partes, todas para la protección de los intereses del Estado, aun cuando se estuviese la existencia de potestades autónomas del Ejecutivo para la protección de los intereses unitarios del Estado. Esto solo podía valer en la medida de que no se produjeran contradicciones contra las exigencias de la protección de los derechos. Los derechos de los particulares, la libertad y la propiedad, según la regla básica del derecho, a este delicado aspecto de las relaciones entre el Estado y la sociedad, eran el objeto de mejor conocido como una reserva de ley. La tarea de la ley consistía, por consiguiente, en disciplinar los puntos de colisión entre los intereses públicos o, en su defecto, los intereses particulares. Ahora bien, es característico del Estado, en el Estado liberal, el derecho del modo que se establecía la línea de separación siempre del Estado y los ciudadanos. No habían podido decirse lo mismo de quienes regía justamente lo contrario. El principio de autonomía, mientras no se traspasara el límite de la ley, aquí la ley no era una norma que debía ser ejecutada, sino simplemente tenía que ser respetada. Para eso los órganos del Estado, a los que no se les reconocía ninguna autonomía original, pues se decía que todo lo que no estaba permitido estaba prohibido para todos los particulares, cuya autonomía, por el contrario, era reconocida como una regla de que todo lo que no estaba prohibido se le tenía permitido a los particulares. Siempre la ausencia de leyes era un impedimento para las acciones de los órganos del Estado. Como acertadamente se ha dicho, la libertad del particular en línea de un principio de un poder limitado, en línea de un principio. Estas afirmaciones son la libertad de los ciudadanos con la ausencia de las leyes. Como una regla, la autoridad del Estado en presencia siempre de las leyes. En la ley como una norma general y abstracta, estaremos viendo, la generalidad es la esencia de la ley del Estado. Está conectado con algunos postulados fundamentalmente del Estado de Derecho, como la medición del poder o la separación de poderes y la igualdad ante la ley. En este sentido, el Estado de Derecho es enemigo de los excesos, es decir, del uso no regulado del poder. En el derecho constitucional de la época liberal, toda lucha del Estado contra el absolutismo de manera que habían tenido como resultado que la arbitrariedad de manera que fuera reemplazada por la arbitrariedad de una asamblea, por quienes hubieran constituido la mayoría política. En general, la ley era, en fin, una garantía de la imparcialidad del Estado respecto a los componentes sociales. Desde el punto de vista del Estado de Derecho, solo podía llamarse la ley
a la norma intrínseca igual para todos, es decir, la norma general. La abstracción de las leyes puede definirse como la generalidad en el tiempo. Se trataba siempre de garantizar la estabilidad en un orden jurídico y por consiguiente la certeza es enemiga de las leyes retroactivas, como también es enemiga de las leyes en términos, es decir, destinadas a sujetarse en un tiempo breve. Bien, pues esos son los dos temas que hemos abordado en este video. Espero que sea de su agrado, que sea para bien.